del curso de estrategias de control interno para los gobiernos autónomos descentralizados. Vamos a revisar las sesiones 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, que es lo que nos asignaron para esta actividad el día de hoy. ¿Cómo les van con sus actividades? ¿Entregaron todos los deberes? ¿Todavía no? No olviden que mañana cerramos ya este curso, ¿no? Mañana ya se cierra, no hay opción, ampliación de ninguna de las formas. Tengo una plataforma y debemos cumplir con los tiempos programados. Dentro de la actividad y dentro de la sesión 3.1 que ustedes ya revisaron, ya trabajaron, porque este evento estamos ya dentro de la fase final. Tenemos lo referente al origen del tema de las responsabilidades por acción o omisión, o sea, el control interno, una vez que ya se estructura, que se conoció la fase teórica, entonces vamos a ver cómo se determina o cómo producto de la auditoría gubernamental se establecen este tema de las responsabilidades. ¿Qué exactamente es? O sea, ¿por qué me hacen una responsabilidad por acción? ¿Por qué me hacen una responsabilidad por omisión? ¿Cuándo me aplican o producto o como resultado de qué es lo que me asignan este valor? Claro, todo es en base al manejo del recurso del Estado que ustedes como administradores de estos recursos están sujetos a este proceso de control. Y el origen de responsabilidad, ¿no es cierto? Nace por un tema de acción u omisión. Pero, ¿qué es este tema de la responsabilidad? Es la obligación, dice, de reparar y satisfacer por uno mismo o por otro la pérdida causada, el daño inferido o el daño irrogado que ocasiona por una culpa u otra causa que podría determinarse, ¿cierto? Entonces, nosotros cuando manejamos recurso público, cuando producto de hacer un ejercicio público, administramos recursos conforme al artículo 133 de la Constitución. Esta dispone que nadie estamos exentos de responsabilidades por acciones u omisiones, por los actos realizados y somos responsables administrativa y civil y penalmente por el manejo de estos fondos, bienes o recursos públicos que estén bajo nuestra administración. La Contraloría en el artículo 211, ¿no? Dispone que es el organismo técnico encargado de la utilización de estos recursos del Estado. Y en el 212 de la Constitución ya le faculta a la Contraloría que determine producto de la auditoría o examen especial las responsabilidades. Estas podrían ser administrativas, culposas, civiles culposas o los indicios de responsabilidad penal que están tipificados dentro del Código y dentro del Código Integral Penal. Pero ¿cómo se origina? Dice, desde el momento cuando los servidores públicos se posesionan en sus cargos, asumen las obligaciones legales, ¿no es cierto? Ya acarrea responsabilidades. Entonces, si es que yo estoy haciendo servicio público en los gobiernos autónomos centralizados desde el 14 de mayo del 2023, a manera de ejemplo, desde ese momento yo soy responsable. Los tiempos anteriores o dentro de mi ejercicio específico, ¿no? Esa es lo que yo tengo que rendir las cuentas. Pero ¿quiénes deberán rendir cuentas? Las autoridades, los dignatarios, los funcionarios y demás servidores que dentro de este proceso de control de auditoría, ¿no? Realicen y rindan cuentas para el ejercicio de sus funciones o dentro de sus atribuciones, de conformidad con la normativa legal. ¿Sí? Dentro de este grupo de responsabilidades, ¿no? Tenemos la responsabilidad eh, por acción u omisión que incurren servidores cuando desempeñan un cargo dentro del servicio público. Por acción, ¿no? Es la actividad positiva
cuando se identifica a uno o más sujetos responsables por acción y se determina que un hecho o un acto administrativo es imputable por la ley o por las circunstancias que nos rodean dentro de ese proceso. Por omisión, consiste en dejar de hacer algo que el sector público está obligado por la ley a realizar o ejecutar, ¿no? Y por emisión, dice inintencional. Se produce cuando exista un designio de obtener un resultado dañoso, mientras que la omisión culposa es el equiparable a la culpa leve conforme al Código Civil. Esta consiste en la falta de diligencia y cuidado que emplean incluso dentro de sus propios negocios o actividades particulares que ustedes podrían ejecutar. ¿Cuáles son los factores para determinar este tipo de responsabilidades cuando producto de la autoridad gubernamental se determinen dentro de los hallazgos y este se reflejado dentro de los informes aprobados? Entonces se puede considerar lo siguiente: los deberes y obligaciones de servidores o de terceros obligados según lo que disponga la norma legal, el poder de decisión o la jerarquía del servidor público, el grado de importancia del servidor público que debe prestar, el grado de culpabilidad, considerando las circunstancias que rodean a este acto o este hecho y las consecuencias que se derivan dentro de la acción u omisión. ¿Cuál es el objetivo del establecimiento de responsabilidades? Es el resarcimiento del perjuicio identificado por una acción o una omisión. Y esto se podría presentar, ¿no?, cuando existe una conducta antijurídica, con la aplicación de la justicia, la disuasión o prevención dirigidas a potenciales eventuales transgresores. Este constituye un objetivo más efectivo que la sanción. La indemnización o reparación económica por los daños o perjuicios ocasionados, la corrección dentro del proceso de desviación administrativa, como la persona que incurran dentro de la misma. El efecto que se produce, ¿no?, ocasiona una culpabilidad del obligado y este podría ser un proceso o una conducta de mala fe o voluntad consciente de ocasionar un acto indebido. Esta responsabilidad conlleva dentro de los efectos moral y pecuniariamente sujeto del imputado. En el artículo 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado constan las atribuciones y responsabilidades de máximas autoridades, titulares dentro de la área administrativa y dentro del área financiera. Por ejemplo, vamos a revisar uno para máximas autoridades o titulares, es el dirigir y asegurar la implantación, el funcionamiento y la actualización del sistema de control interno dentro de los sistemas de administración financiera, dentro del proceso de planificación, de la organización, de información, dentro de los talentos humanos, materiales tecnológicos y demás sistemas administrativos. Dentro de las funciones y atribuciones en el área financiera, tenemos el organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de administración financiera dentro de sus instituciones. Otro que es importante es el asesoramiento a la máxima autoridad para la adopción de decisiones en materia de administración financiera. Claro, ellos son los llamados, son especializados o especialistas dentro de la administración del recurso público y se convierten en asesores, ¿no? En la norma de control interno 100.04 se revisa el tema de la rendición de cuentas, ¿no?, que se está dirigido a máximas autoridades, directivos y demás servidores que según las competencias dispondrán y ejecutarán procesos periódicos formal y oportuno de una rendición de cuentas por el cumplimiento de la misión y objetivos institucionales. Entonces tenemos el tema dentro de los gobiernos autónomos centralizados que en forma periódica comunicar a la comunidad sobre el tema de la utilización del recurso público.
Otra forma de rendición de cuentas es la que ustedes deberán ejecutar a través de la auditoría gubernamental. Este proceso de rendición de cuentas lo deberán ejecutar hasta 7 años posteriores de ocurrido el acto o el hecho, ¿cierto? Entonces, la Contraloría, dentro de un proceso de control, podría intervenir dentro de ese tiempo, ¿no? Pero en los casos donde se identifique un tema de un indicio de responsabilidad penal, este tema es imprescriptible. Claro, ahora, en forma directa, la Fiscalía General del Estado podría intervenir en cualquier momento. Lo que hace la Contraloría es elaborar el informe, trasladar la noticia para que eso a través de los procesos de impartición de justicia ejecuten esta fase del proceso de juzgamiento. Y tenemos dentro de esta sesión el tema una actividad o un taller que hay que ejecutar dentro de la sesión 3.2. Y tenemos ahí que elaboren a manera de ejemplo un relato de un GATS donde identifique a los responsables de la deficiencia del control interno. Y tenemos para diferentes procesos. Dentro de la contratación pública, la fase de ejecución, liquidación y pago, en la adquisición de servicios, contrataciones de póliza de seguros, la contratación de personal y la liquidación o la adquisición de pruebas de COVID. Les consulto a la sala. ¿Tuvieron algún tema o algún inconveniente en desarrollar esta actividad? Lo que tienen que hacer los líderes de grupo es distribuir las actividades. Hay grupos, los grupos están conformados por 10 compañeros o compañeras. Lo que tienen que hacer es distribuir, asignar, consolidar y enviar, ¿no? Adelante, Tatiana, encienda su cámara y le absorbo su consulta. ¿Le escucho, Tatiana? Buenas tardes. Buenas Eh, tardes. bueno, realmente quería consultarle las personas que no sabemos si están o no están, porque realmente incluso se creó un grupo de WhatsApp para poder distribuir, aparte de en el foro de comunicaciones también, pero no sabemos si ellas están o no participando. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Los líderes de grupo deberán distribuir las actividades a través del chat de comunicación que consta en la plataforma. Es el único medio de verificación para la asignación del puntaje, del porcentaje adicional que estamos asignando como participación de aula, ¿no? Y lo únicamente deberán colocar dentro del detalle de compañeros que participaron, los que efectivamente participaron dentro de esa actividad. Entonces, si es que del grupo de 10 únicamente participan 6, vamos a colocar los nombres de las 6 personas, independientemente del número que estés inscritos dentro de ese grupo, ¿no? Y se lo considera únicamente al número o al listado de compañeros que están dentro de lo que el líder de grupo detalla cada uno. Entonces, van a constar casos en donde al inicio se coloque la nota y después va a aparecer un adicional que dice el líder del grupo no le reportó que usted desarrolló esta actividad. Entonces, con eso estamos nosotros. Pero es responsabilidad de cada líder detallar quiénes realizaron la actividad. Y estoy identificando, porque ya empecé a calificar, y espero que hasta mañana ya entregar el tema de las notas, esta parte donde consta que me están dejando sin detallar quiénes participaron o no. En ese caso se considera que todos participaron. El otro tema que también se está observando es que ustedes me están enviando en otros formatos y en PDF, ¿no? No, por favor, envíenme en el formato que está diseñado, el que está participando para ustedes, y es el único válido para que ustedes puedan entregar. Carla, usted tenía una Máster, pregunta.
Sí, yo tengo una consulta. Buenas Ajá, tardes. buenas tardes. En me llama la atención porque nosotros como grupo sí estamos coordinando, pero no a través de o sea, a través de los correos, no a través de la plataforma. Pero sí, no importa, porque en la plataforma no estamos poniendo nada. Pero, por ejemplo, la participación en el foro, eso sí tenemos. Pero la participación como tal para dividir nuestras tareas, todo lo estamos haciendo por correo electrónico. No importa. No, tienen que constar como evidencia dentro de la plataforma, dentro del chat de comunicación. Si lo han estado haciendo así, lo que tienen que hacer es coger, copiar dentro del foro de comunicación de la plataforma y ahí aparece que la actividad se distribuyó, ¿no? Todo es a través de la plataforma, independiente cómo ustedes estén comunicando. Y de las tareas anteriores que ya presentamos, ¿qué pasa? Por eso les digo, Por- no importa, ustedes cogen y copian lo que bajo cualquier otro método realizaron y peguen en el foro de la plataforma. Ya listo, Ok, gracias. listo. Entonces, por temas de tiempo vamos a seguir, ¿no? Dentro de la actividad de la sesión 2 se revisó ya el tema del producto de la auditoría gubernamental o del examen especial que se determina este tema de las responsabilidades. Y ahí tenemos por dos grupos, por el sujeto, que se habla de la principal y subsidiaria y la directa y solidaria, y por el objeto, la administrativa culposa, la civil culposa y el IRP de ser el caso, ¿no? Entonces, también se revisó la parte que, ¿a qué se refiere esto de la responsabilidad principal o por qué se determina que son los casos por un pago indebido que recaerá sobre la persona natural o jurídica de derecho público beneficiaria de este pago, ¿no? Mientras que la subsidiaria va a recaer sobre los servidores cuya acción culposa u omisión hubiese posibilitado o viabilizado este tema de este pago indebido, o sea, sin norma legal, ¿ya? Entonces, dentro del otro grupo tenemos la directa cuando los servidores por culpa leve incurrieren en acciones u omisiones relativas al incumplimiento de una norma legal, la falta de veracidad, la oportunidad, pertenencia dentro de cada una de las bases por las cuales se ejecutó. Mientras que la solidaria da lugar, ¿no? Cuando dos o más personas aparecen como coautoras de la acción o inacción a la omisión de la administración cuando lo requiere. Y dentro de la responsabilidad administrativa culposa, ¿no? Se da cuando producto del análisis documentado del grado de inobservancia de posiciones legales relativas al asunto, sobre incumplimiento de atribuciones y funciones y deberes, ¿no? Y obligaciones que les competen en razón de su cargo en base al artículo 77 de la ley de la Contraloría. Comprende 14 causales para determinar este tipo de responsabilidad y la sanción va entre 1 y 20 remuneraciones básicas del sector privado, de ser el caso con el tema de la destitución. La civil culposa se relaciona al tema de que aunque no sea intencional, ¿no? El servidor público o un tercero o beneficiario de un acto omitió sin tomar las cautelas o precautelas para evitar resultados perjudiciales que afectan al recurso público. Genera este perjuicio económico el tema de una indemnización o la devolución de este valor que está afectando. Procesalmente, dentro de esa instancia administrativa o judicial, debe probarse por quien afirma la culpa o la emisión o procedimiento de este acto administrativo. Claro, todo producto del análisis o del control gubernamental que la Contraloría ejerce a través de sus unidades, ¿no? Auditoría gubernamental, determinando que ha causado perjuicio económico al Estado o a las instituciones, determinará como consecuencia de acción o omisión culposa para cada uno de ellos. Mientras que el índice de responsabilidad penal tiene como fundamento ya específico el tema del dolo, que no es otra cosa que la voluntad de cometer un delito a sabiendas de su ilicitud.
implica que esta voluntad maliciosa de engañar o obtener ventajas ilícitas para sí o por terceros, producto del resultado de la auditoría o examen practicados por la Contraloría para la desviación del recurso público y como evidencia se establezcan los temas de los indicios, ¿no? Ahí se dan, por ejemplo, contrataciones o pagos efectuados cuando no se les entregó la obra, el bien o el servicio, la intencionalidad de haber transferido o ejecutado actos en donde no tenían que haberse sin la contraprestación, entre otras que se podrían identificar dentro de esta fase del inicio. Es un tema ya del análisis porque la Contraloría lo que hace es remite estas noticias a la Fiscalía para que ellos, a través de los elementos de convicción, de ser el caso, inicien los procesos penales que corresponden. Tenemos también ahí una actividad, en el numeral 1 es 5 diferencias y semejanzas, ¿no? En lo que se respecta a la responsabilidad administrativa y civil culposa. Y también a manera de relato, ¿no? Un tema de un indicio de responsabilidad penal y se coloca como, por ejemplo, una contratación de un asfalto de un gobierno provincial dentro de las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, fiscalización, liquidación. Y igual, el líder del grupo deberá distribuir esas actividades para ver qué fase le entregamos a cada uno de los compañeros, consolidamos y entregamos, ¿no? Eso es a manera de relato. Tenemos consultas sobre la actividad 2. Carolina, encienda su cámara y formule la consulta. No, no tenemos consultas. Vamos entonces por tema de tiempo a pasar a la sesión 3.3. Y ahí tenemos 2 casos de estudio para determinación de responsabilidades administrativas culposas y la civil culposa. Todo eso nosotros tenemos dentro del material, dentro de la ley de la Contraloría General del Estado, ¿no? Igual, aquí lo que nos colocaron es un caso de estudio, ¿no? La ejecución de un proceso de una administración, de una obra por administración directa. Entonces, ahí ustedes también deberán revisar el caso, analizar con el equipo. No olviden que todo debe estar dentro del chat. Si es que las actividades ustedes le realizaron a través de otro medio y no consta reflejado dentro del chat de comunicación, ese 10% no va a aparecer reflejado dentro de la actividad, ¿no? Entonces, por favor, si no lo han hecho, inclúyale dentro de este proceso. Entonces, lo que tenemos que hacer dentro de esta actividad es la determinación de responsabilidades administrativas culposas por acción o omisión, la civil culposa directa y solidaria, y lo que hacen es coger y remitir a la plataforma, ¿no? Dice conforme al artículo 45, en base a las 14 causales, la deficiencia del control interno dio como resultado este tema de las responsabilidades y las estrategias del control que ustedes recomendarían y aplicarían a la entidad a fin de evitar este tema que a la final, en el tema de responsabilidad civil, también es un tema hereditario, ¿no? Y dentro de la otra actividad de la sesión 3.4, ahí ya nos colocan ejemplos de error y fraude, ¿no? Por ejemplo, el tema del error se identificó como un elemento de un hecho acto jurídico que vicia la voluntad o razonamiento de manera de una buena fe, que no es provocado por otra persona, pero de forma equivocada a una realidad, a un hecho o un acto que se podría presentar, ¿no? Dentro de las normas de control interno consta la separación de función, rotación de inventario,
la rotación entre otras actividades, ¿cuál es el objetivo? Es reducir el riesgo de error, desperdicio, actividades incorrectas, entre todos que también se han colocado ahí, para que ustedes lo analicen como administradores públicos, ese tema de la rotación. ¿Qué se considera como fraude, no? Un acto contrario a la omisión intencional diseñado para engañar a los demás, resultado de una pérdida para la víctima y una ganancia para el perpetrador, para el velador del título, un engaño o un abuso de confianza. Entonces, también tenemos ahí un listado de tipos de fraude, como por ejemplo el soborno, la extorsión, la malversación, lavado de dinero, reportes fraudulentos de información financiera, entre otras que se podría colocar a manera de ejemplo. Todo servidor público está exento en el 233 de la Constitución dispone que nadie está exento de responsabilidades por sus actos dentro del ejercicio de la administración del recurso público, ¿no? Y estamos sujetos a cualquier proceso de control dentro de cada una de la utilización del recurso público. Y también se colocó un tema de cuando un fraude, cuando un error se convierte en fraude, o sea, vamos viendo la intencionalidad, vamos viendo exactamente qué formas o qué acciones dentro de la administración desviaron y se consideró que tuvo una desviación. Entonces, dentro de esta sesión, también nos solicita que debemos ejecutar un tema de delitos contra la administración pública que debemos ejecutar, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? A través de un ejemplo, fundamente las diferencias entre error y fraude y qué tipo de delito contra la administración pública identifica en base al tema relacionado con esta actividad. Entonces, compañeros, sí les invito a que cumplan dentro de los tiempos. No podemos, nuevamente les indico de que no va a haber ampliación de este tema de plazos. Debemos cumplirlo y con esto yo estoy cerrando la videoconferencia. Tatiana tiene una consulta que va a hacer. Tengo un minuto. Adelante. El último deber, el líder lo compartió para todos. O sea, especificó de que todos debemos trabajar porque realmente es algo pequeño. Estaría bien, no hay problema, y él va a escoger los mejores para poder adaptar al formato, ¿Cuál en este actividad? caso. ¿Cuál actividad La hizo del eso? fraude, el último, la 3.4. ¿Ya? Sí Ajá, podría considerarse, es como ustedes se organicen, ¿no? ¿Cuántos están dentro de su grupo? 10, 9, 9. Entonces, en teoría, porque igual se asignó por el foro de comunicación recién el día de hoy, porque todo se había hecho por WhatsApp. Y como usted ya nos indicó que podíamos subir los anteriores así como referencia, entonces ya ya lo subieron. Y pues se asignó, eso sí, el módulo 3 sí se asignó por foro de comunicación, pero esperemos que nos respondan, porque realmente ahí estaríamos evidenciando pues si siguen con nosotros. ya, perfecto. Pero aquí el objetivo es qué aporta cada uno y si es que van a ser registrados que participaron dentro de las actividades, ¿no? Él nos indicó de que, claro, ahí va a haber el grado de compromiso y si no participan, porque esa tarea es de los 9, entonces ahí no se los va a incluir en esa tarea. Claro, así debemos hacer. ¿Ok? Ya, Perfecto. gracias. ¿Tenemos alguna otra consulta? Creo que no, por temas de tiempo. Y yo les agradezco por haber participado dentro de esta videoconferencia y dentro de este evento, ¿no? Invitándoles a que participen también dentro de futuros eventos que la Contraloría con mucho gusto tiene programado para todas las servidores y servidores públicos, ¿no? No olviden registrar su asistencia
dentro del chat de comunicación, también se va a considerar esto, ¿no? Conmigo que tengan una bonita tarde y que les vaya súper bien en sus actividades personales y profesionales. Que tengan una buena tarde. Hasta luego.